Muchísimas gracias, Marta y Alica, pues por la invitación. Para mí siempre será un placer eh, compartir el conocimiento, especialmente pues con Colombia. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la relación humano-animal en los sistemas de producción. La interacción humano-animal en cualquier tipo de producción animal pasa desde que el animal nace hasta que lo enviamos o se descarta o se envía pues al matadero. Entonces, siempre va a haber una interacción desde que ellos están chiquiticos hasta que los enviamos al matadero, ¿cierto? Es importante entender que yo hablo de la relación humano-animal y aquí estoy hablando de interacciones, ¿cierto? La relación humano-animal se construye a partir de repetidas interacciones, ¿cierto? Y en cualquier sistema de producción animal siempre vamos a tener repetidas interacciones y por eso se crea una relación. ¿Cómo es que esas interacciones pueden pasar entre los humanos y los animales? Bueno, de diferentes formas, no es solo táctil, pero es una de las principales, ¿sí? Porque pues nosotros tocamos a los animales pues para moverlos, para hacerles procedimientos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, ellos también entienden esas interacciones de otras formas, utilizando otros sentidos, no solo la táctil, sino también la visual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del manejo de los animales, sea los pollos, los cerdos, el ganado, cada vez que ellos nos ven, ahí hay una interacción con ellos, ¿sí? Por eso es que cuando hacemos, por ejemplo, yo voy a hablarles mucho, pues con muchos ejemplos de bovinos, porque es la especie con la que más he trabajado, pero eso pues se puede aplicar en las otras especies también. Es cuando tenemos una interacción con ellos, pues digamos que llevamos los animales al corral para manejarlos, digamos, hacerles una vacunación. Ese manejo debe ser lo más tranquilo posible, ¿sí? Sin movimientos rápidos, porque a pesar de que no tengamos un contacto táctil con ellos nos ven y si nos movemos muy rápido, eso les puede causar miedo, ¿cierto? También puede ser olfativa. Los animales, ya hay estudios pues, de diferentes especies demostrando que ellos reconocen olores de personas y lugares. Entonces, eso también puede causarles a ellos memorias, ¿sí? De situaciones que ellos pueden relacionar con esa interacción. Y obviamente auditiva. Los animales de producción, ellos tienen rangos de audición diferentes a los nuestros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un silbido, para nosotros puede ser pues normal, pero si les silbamos a ellos, para ellos puede ser mucho más difícil, pues como no difícil de escuchar, pero lo escuchan mucho más alto, entonces puede ser aversivo para ellos. Entonces eso lo tenemos que tener también muy en cuenta, que esa interacción, por ejemplo, estamos en un corral y empezamos a darle golpes a las instalaciones para que ellos se muevan, los asusta. Ahí hay una interacción auditiva también que ellos pueden relacionar. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es importante también tener en cuenta que la naturaleza de la relación humano-animal, recuerden, de esa construcción, de esa relación a partir de interacciones, puede ser de diferentes formas. Puede ser positiva y esta se crea a partir de interacciones constantes positivas. Por ejemplo, cada vez que hay una interacción con el animal, les damos algo que a ellos les gusta, no sé, un alimento que a ellos les gusta o inclusive caricias, interacción táctil positiva. Hay diferentes estudios demostrando que, por ejemplo, en los terneritos, cuando las terneritas cuando se crían haciéndoles interacción táctil positiva, eso hace que ellas tengan menos miedo del ser humano, ¿sí? Entonces, podemos crear situaciones donde el animal entienda esas interacciones y consecuentemente construya esa relación como algo positivo. También existe pues la interacción de naturaleza neutra, que es que cada vez que veamos los animales no pasa nada importante para ellos, ¿sí? Ellos tienden a habituarse a nuestra presencia y no llegamos a ser importantes. Un ejemplo de esto,
Pensemos en, por ejemplo, un vaquero que va todos los días a un potrero a mirar cómo está el ganado, ¿sí? Entonces va en su caballo o va a pie o como sea que lo haga, entra al potrero, mira cómo está todo el mundo, mira si hay agua, si hay sal y listo, y no les da nada más nada. Entonces, en ese caso, los animales empiezan a entender esa interacción como algo neutro. Y al principio muy probablemente ellos miran si está por ahí, qué va a pasar, pero después de repetidas interacciones neutras, el animal llega a habituarse a esa situación y no llega a ser importante para ellos. Y también puede llegar a tener una naturaleza de interacción negativa. Y esta es lo contrario a la positiva, que cada vez que hay una interacción con el ser humano, esa interacción es aversiva para el animal, ¿sí? Entonces esa interacción le puede generar miedo, le puede generar estrés, hubo dolor, por ejemplo, ¿sí? Entonces a partir de ahí, el animal entiende que hay una relación negativa. ¿Cómo así que entiende María Camila? Pues sí, les cuento que los animales, ellos tienen memoria, ¿sí? Tienen la capacidad de aprender y asociar situaciones y personas con sensaciones. ¿Qué tipo de sensaciones? Vamos a enfocarnos aquí específicamente con la experiencia negativa. Pues cada vez que el animal tiene una experiencia negativa, ¿sí? Ellos empiezan a sentir miedo de los seres humanos. El miedo es una emoción natural. Nosotros tenemos esa emoción, ¿sí? En todos los animales, especialmente, no, todos en general, pero animales presa tiene inclusive un valor de supervivencia, ¿sí? En circunstancias naturales, por ejemplo, un bovino que está por allá en medio del potrero y llega un jaguar y se lo va a comer, pues necesita tener miedo para poder huir, ¿sí? Entonces, el miedo es una sensación adaptativa que ayuda a los animales, inclusive a nosotros, a reaccionar para evitar fuentes de peligro. Sin embargo, es una sensación considerada como un estado emocional negativo, un estado emocional indeseable que nosotros no queremos que nuestros animales tengan, especialmente cuando hay una interacción con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miedo reduce el bienestar. Además, el miedo de los animales a los seres humanos dificulta el manejo. ¿Cómo lo dificulta? Bueno, vamos a pensar en un ejemplo. Vamos a traerle los animales del potrero al corral, a hacerle la vacunación. En Colombia tenemos que hacer vacunación de aftosa todos los años, entonces tenemos que traerlos, ¿sí? Cada vez que los traemos, no solo les vamos a aplicar una vacuna, sino que también es un manejo muy aversivo, gritos, golpes, chuzos, tábano, mejor dicho, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué pasa? El animal aumenta el miedo, ¿sí? Y ese aumento del miedo hace que los animales se vuelvan más reactivos. Y ese hecho de que los animales se vuelvan más reactivos hace con que el manejo de los propios animales se vuelva cada vez más difícil. Por eso se dificulta. ¿Por qué pasa esto? Porque los animales aprenden a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Entonces, si cada vez que va al corral es súper miedoso, entonces ellos ya saben, uy, no, voy a ir allá donde es terrible, entonces yo quiero evitar esto, entonces eso se vuelve pues como un ciclo donde los animales se vuelven muy, muy reactivos. Además, ya hay varios estudios demostrando que animales que son más reactivos, evaluados en estas condiciones de manejo de corral, también producen menos. Ya ha sido demostrado que, por ejemplo, vacas que son reactivas, vacas de leche reactivas, producen menos cantidad de leche, la calidad es peor. En ganado de carne, esas animales más reactivos tienden a preñarse menos, tienden a ganar menos peso, ¿sí? Pero María Camila, ¿y entonces qué hacemos? Pues si es que como acabé de mencionar, en Colombia pues tenemos que estar vacunar, y no solo en Colombia, en todo el mundo, o sea, hay manejos aversivos que hay
son rutinarios y ya hay que hacerlos, ¿sí? Tenemos que identificar los animales, tenemos que ponerle chapetas, tenemos que vacunarlos, y eso ya es aversivo por sí. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero es tener en cuenta que si va a pasar, vamos a tener un manejo pues con esos animales, que ya sabemos que es aversivo. El resto del manejo debemos hacerlo lo mejor posible, o sea, traerlos del... Sí, hay que hacerlos, ¿sí? Alguien me abrió el micrófono y me estoy escuchando. Bueno, entonces, listo. Estaba diciéndoles que, bueno, entonces se traen los animales al corral, ¿sí? Y idealmente tener un manejo adecuado de esos animales, después de hacerles, por ejemplo, el manejo, darles algo que les guste al final, una melaza, un concentrado, para que ellos puedan hacer una asociación un poco más positiva. Y ahorita vamos a entender cómo podemos hacer para mejorar ese manejo. Pero antes vamos a entender qué nos ha dicho la ciencia, qué nos ha demostrado la ciencia sobre las implicaciones de esas interacciones negativas entre humanos y animales. Bueno, cuando hay un manejo aversivo, ¿qué pasa? El comportamiento de los animales cambia, como les expliqué anteriormente, los animales se vuelven mucho más reactivos. Y ese hecho de volverse más reactivos, más difíciles de manejar, hace que las personas se estresen, ¿cierto? Porque el animal no anda, el animal para, el animal intenta atacar, y ese estrés influencia en la toma de decisión del propio ser humano, ¿cierto? Entonces esto se vuelve en un ciclo vicioso donde empezó un manejo ya aversivo por varios motivos, ahorita vamos a entender cuáles pueden ser los motivos de que ese manejo no sea bueno. Eso hace que los animales cambien su comportamiento, se vuelvan más difíciles de manejar, y eso dificulta el manejo para las personas, también se vuelven más estresadas. Entonces, esto es una representación más o menos del modelo de la interacción humano-animal de las industrias pecuarias. Este modelo fue propuesto por el profesor Paul Hensworth y Graham Coleman de la Universidad de Melbourne. Y aquí podemos ver que tenemos, este es el vaquero y este es el animal. Entonces, el vaquero tiene unas actitudes, ahorita vamos a entender bien a qué me refiero con actitudes, que preceden el comportamiento de cada uno de nosotros, y eso no es solo en los vaqueros, es en todos nosotros seres humanos. Yo, María Camila, y ustedes que están ahí, todos tenemos eso, tenemos unas actitudes con respecto a un comportamiento. Y ese comportamiento va a influenciar en el miedo. Si ese comportamiento es aversivo, pues el animal va a sentir miedo. Por medio del estrés que genera ese miedo, vamos a tener un efecto negativo en la productividad y el bienestar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que no se genere este modelo y que no haya un problema de bienestar. Ya existe evidencia en la literatura de que los comportamientos negativos de las personas, esto es una revisión bibliográfica que fue hecha ya hace un poco, unos añitos. Esto es con cerdos, con ganado lechero, con pollos de engorde y con gallinas de postura, demostrando que comportamientos negativos de personas, y en estos estudios ellos evaluaron que golpes, bofetadas, movimientos rápidos y ruidos, esos comportamientos de las personas están asociados o correlacionados con respuestas de miedo en todos estos animales. Entonces, todo esto son correlaciones positivas. ¿Qué significa eso? Que a medida que las personas tienen más comportamientos negativos, los animales tienen más respuesta de miedo, ¿sí? Y esas respuestas de miedo son evaluadas en contextos de investigación, con diferentes test, como test de distancia de fuga, y bueno, en fin. Pero en general son respuestas de miedo, y animales que reciben más interacciones negativas son animales que tienen más miedo. Les traje un estudio que realicé en Brasil, esto hizo parte de mi doctorado, donde evaluamos la relación entre interacción humano-animal, la reactividad de novillas Nelore, ¿sí? La respuesta al estrés y el rendimiento reproductivo de las mismas.
Entonces, ¿qué fue lo que evaluamos? Evaluamos casi 600 novillas individualmente. Evaluamos varios indicadores de reactividad. Uno es la velocidad de salida. La velocidad de salida es un test que uno evalúa, así que el animal entra en el tronco de contención y cuando sale, uno evalúa como la velocidad. Animales que salen más rápido son consideradas más reactivas. Y la reactividad en el tronco es un score compuesto donde cuando entra el animal al tronco de contención, antes de que le pongan las vacunas y todo esto, se evalúa cómo reaccionan. Entonces, animales que se reaccionan más tienen altos niveles o altos valores para este score. Y también evaluamos un indicador de interacción humano-animal, evaluamos las personas y focamos especialmente en el manejo negativo. ¿Qué fue lo que evaluamos? Cada vez que un vaquero golpeaba la novilla o le torcía la cola, íbamos evaluando eso, ¿sí? La frecuencia. También evaluamos por parte de los animales si los animales tenían algún tipo de accidente, la cantidad de defecación y micciones, ¿sí? Que defecación y micción está relacionada a respuestas de miedo, comportamiento indeseable, entonces si el animal, por ejemplo, atacaba a otro animal o atacaba al propio vaquero, y la suciedad en la región perineal. Bueno, ¿qué encontramos? Entonces este diagrama se ve un poquito pues como con muchas cosas, pero para explicarles mejor, cogimos todas esas variables, ¿sí? Las categorizamos, donde las variables más bajas, 1, 2, 3. 1 es el valor, pues como no hay, y 3 es el mayor de todos. Y se puso en un análisis que se llama análisis de correspondencia múltiple, y este análisis lo que hace es que consigue relacionar al mismo tiempo las variables. Entonces nos muestra, vea, esta variable se relaciona con esta y así, sucesivamente. Entonces, ¿qué encontramos? Que este análisis fue capaz de identificar y separar en dos grupos las novillas que tuvieron un manejo negativo de las novillas que no tuvieron un manejo negativo. ¿Y qué fue lo que encontramos en estos dos grupos? Las novillas que tenían un manejo negativo, ellas fueron novillas que presentaron alta reactividad para los dos indicadores que les conté de reactividad, tuvieran alta defecación y micción, alta suciedad en la región perineal, expresaron comportamientos indeseables y tuvieron accidentes. Mientras que el grupo de novillas que no recibió ningún tipo de interacción negativa fueron aquellas que presentaron la baja reactividad para ambos indicadores, defecación y micción baja o intermedia, baja suciedad de la región perineal, no presentaron comportamientos indeseables y no presentaron accidentes. Adicionalmente, recuerden que les dije que esas novillas que recibían un manejo indeseable tenían alta suciedad en la región perineal. Pues, ¿cómo les parece que las novillas que presentaron baja suciedad en la región perineal tuvieron casi el doble de chance, el doble de probabilidad de quedar preñadas comparadas con las novillas que presentaban alta suciedad en la región perineal? Y a esto se refiere con suciedad en la región perineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos demuestra este estudio? Que el manejo negativo de bovinos influencia el comportamiento y también la productividad. También hay estudios en otras especies, ¿sí? Este estudio fue realizado con cerdos, ¿sí? Y ellos evaluaron el efecto del tipo de manejo en cerdos sobre el crecimiento de la morfología de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano en que es el encargado de producir el cortisol. El cortisol es una hormona relacionada al estrés. Cuando estamos más estresados, esa glándula, especialmente la corteza de esa glándula, libera cortisol, ¿sí? El rendimiento y el comportamiento. Eso fue lo que se evaluó. Entonces, ¿qué encontraron? Que diferentes manejos de esos cerdos afectan diferentes características. Entonces, por ejemplo, la ganancia de peso fue mayor para los cerditos que tuvieron un manejo positivo comparado con
un manejo aversivo. El tiempo para las primeras interacciones, eso es un test donde se ponen como en una arena, entra un observador y dejan al cerdito dentro de esa misma arena y miran cuánto tiempo se demora el cerdito en tener una interacción con ese observador, y eso nos relaciona pues a el miedo que tiene un animal. Si el animal se demora menos tiempo, quiere decir que tiene menos miedo. Y así, eso fue lo que encontraron en este estudio, que los cerditos que tuvieron una interacción positiva se demoró mucho menos tiempo para la primera interacción comparado con los que tuvieron un manejo aversivo. Y la misma cosa con el número de interacciones. Prácticamente los cerditos que tuvieron un manejo aversivo casi ni interactuaron con el observador, mientras que los de manejo positivo interactuaron mucho. Y el área de la corteza suprarrenal, como les dije, la corteza es la que libera el cortisol, fue mucho más chiquita comparada con el manejo aversivo. O sea que la corteza suprarrenal de los cerditos del manejo aversivo estaba mucho más activa, por eso su área es mayor, ¿sí? O sea, liberaba mucho más cortisol, o sea, esos cerditos estaban más estresados. Y hay muchos estudios, todo esto son revisiones en cerdos, ¿sí? Evaluando interacción humano-animal, demostrando que hay una correlación entre el manejo negativo. Todos esos manejos negativos presentan menor productividad y mayor estrés, ¿sí? Bueno, todo esto son estudios. Bueno, pero entonces cuando hablamos de interacciones negativas, es muy importante tener presente y saber que los comportamientos negativos de las personas, especialmente los manejadores, llámelo vaqueros o funcionarios de las granjas, el 98% de las veces esas interacciones negativas no ocurren por crueldad intencional. O sea, el vaquero o la persona que está manejando a los animales, ellos no van y le pegan al animal porque piensan, le voy a pegar, le va a doler, entonces porque le duele va a seguir adelante. Eso no es así, no es por crueldad, ¿sí? La mayoría de las veces esos comportamientos aversivos, gritos, golpes, pancadas, choques eléctricos, ¿sí? Llámelo como usted, imagíneselo como usted quiera. La mayoría de las veces son comportamientos intuitivamente considerados inofensivos para esas personas por falta de conocimiento. La mayoría de las veces usted ve un vaquero que está gritando, que está brincando de acá para allá, moviéndose así, manejando los animales, pegándoles o dándoles con alguna cosa, pero así es como aprendieron. Sí, así es como les enseñó el papá o como les enseñaron en la granja donde manejan, en la hacienda donde manejan, y no tienen el conocimiento que deberían tener para entender que todo eso es aversivo para el animal. Creen que así se debe manejar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y se acuerdan ahorita del modelo que les hablé sobre la interacción humano-animal y que el ser humano tiene unas actitudes que preceden ese comportamiento, ¿sí? Entonces todos nosotros tenemos cierto tipo de actitudes con respecto a un comportamiento que vamos a generar, a realizar. Y la buena noticia es que esas actitudes son modificables, ¿sí? Pero entonces, para poder entender cómo es que podemos modificar esas actitudes, les voy a explicar este esquema que se ve muy lleno de cosas, pero lo vamos a desglosar para entenderlo bien. Esta es la teoría del comportamiento planeado, que fue propuesto por Axen y Fishbein en 2010, que dice que el comportamiento que uno hace está precedido por una intención y que esa intención está precedido por tres factores comportamentales. Ya les voy a explicar aquí. Entonces, bueno, la mayor influencia del comportamiento humano sigue siendo la actitud que posee un individuo hacia realizar ese comportamiento, ¿sí? La actitud que yo tengo con respecto al comportamiento que voy a hacer. Y la intención de ese comportamiento es el producto de tres elementos cognitivos específicos, siendo ellos la actitud con respecto, aquí en este caso estoy haciendo un ejemplo
para una persona que trabaja con animales y que maneja con animales. Pero esto funciona para el trabajo, para todo. Entonces ustedes ya pueden inclusive hacer asociaciones en su vida diaria, ¿sí? Actitud respecto al animal. Entonces, ¿qué es la actitud con respecto al animal? Es la actitud hacia el comportamiento que va a realizar con respecto a él, o sea, una evaluación personal del comportamiento y sus resultados como positivos o negativos. Entonces, cuando yo voy a hacer un comportamiento, yo sé cuál va a ser el resultado de ese comportamiento. ¿Sí? Si yo le pego al animal, yo sé que va a tener miedo y puede que ande, ¿cierto? Pero yo sé la consecuencia de eso. A eso se refiere la actitud respecto al animal. Las normas subjetivas. ¿Qué son las normas subjetivas? Es la percepción del individuo de las presiones sociales combinada con su inclinación a cumplir esas presiones. Entonces vamos a pensar, para entender este elemento cognitivo más fácil, pensemos en una hacienda donde hay dos vaqueros, ¿cierto? Y un gerente. Y el gerente es una persona muy preocupada con las buenas prácticas de manejo, el bienestar, y entrena a sus funcionarios y les enseña todos los que les voy a mostrar ahorita. Sí, les enseña comportamiento de los animales, les enseña todo lo que pasa cuando el animal recibe un manejo negativo, cómo se hace un manejo positivo, ¿sí? Entonces, las personas ya tienen esta actitud respecto al animal, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos dos vaqueros, el vaquero Víctor y el vaquero José. Y el vaquero Víctor, los dos recibieron un entrenamiento. Los dos saben que si, por ejemplo, el bovino que se va a vacunar paró, que ellos, como lo hacían antes, pum, le daban un grito, le daban una palada y seguía el animalito. Pero ahora ellos ya saben que cuando uno hace eso, pues el animal siente miedo, eso puede generar más estrés para el animal y que hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Como utilizando el comportamiento del animal, invadiendo la zona de fuga, bueno, eso ya es otras prácticamente cosas de otra conferencia, pero digamos que utiliza el comportamiento para manejar los animales. El vaquero José es muy paciente y no tiene paciencia y no cree en esas cosas. Ay, no. Esas cosas de cursos y no sé qué, eso me demora mucho tiempo, a mí no me gustan esas cosas. Mientras que el vaquero Juan, ya se me olvidó el nombre que había dicho ahorita, él sí lo tomó muy bien y dice, no, yo voy a intentar como me enseñaron. Eso es pensando que están solitos en esa hacienda. Ahora, si el gerente de los dos está en ese momento en el manejo, el vaquero José va a decir, ay, no, a mí eso no me gusta, pero es que el patrón está aquí y si no lo hago como le gusta, mejor dicho, va y que me echa. Entonces va a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Entonces a eso se refiere esas normas subjetivas, ¿sí? Es que la persona vaya a hacer comportamiento a partir de la percepción del otro. Y el control comportamental percibido. El control comportamental percibido es el nivel de dificultad percibido por el individuo, ¿sí? Para realizar ese comportamiento y el grado en que el individuo tiene control para conseguir realizar el comportamiento. Para dar este ejemplo voy a utilizar otra cosa que sea un poco más fácil. Digamos que el hijo de José es un adolescente que toda la vida quiso ser vaquero. Entonces se fue a esa hacienda y recibió el entrenamiento de los animales y todos, pero resulta que el hijo del señor José tiene miedo de las vacas. Entonces cuando va a ir a manejar las vacas, resulta y sucede que él tiene tanto miedo que no es capaz de hacerlo. Entonces, a pesar de que él tiene el conocimiento y toda la cosa, el control que él tiene sobre el comportamiento que debe hacer es poco, porque el miedo le puede. A eso me refiero con ese control. Bueno, entonces, es importante también tener en cuenta que hay una importancia relativa de esos tres elementos y que esa importancia va a variar dependiendo la situación y el contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el gerente está ahí, muy probablemente el señor José se va a comportar diferente a si el señor no está. Bueno, además de todo eso,
resulta que hay unos factores adyacentes a esos factores cognitivos, que son individuales, la personalidad. Hay personas que son pues como más abiertas para recibir información, otras que no. El estado de ánimo. Ay, si el señor José peleó por la mañana con la esposa, muy probablemente ese día va a estar mucho más bravo y va a querer pegarle a los animales, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces hay muchas otras cosas, factores adyacentes individuales, sociales y de la propia información relacionada al conocimiento, que van a afectar cómo es que esa persona se va a comportar. Y resulta que cuando nosotros estamos evaluando una persona, digamos que, yo quiero saber cuál es la actitud de esta persona con respecto a los animales, uno no puede cuantificar la actitud. Entonces, ¿por qué les traje estos tres elementos aquí? Las creencias comportamentales, creencias normativas y creencias de control. Es porque esas creencias son las que la persona tiene que creer con respecto a eso que les acabé de decir, ¿cierto? Entonces, creencias comportamentales, la creencia sobre cómo el comportamiento en cuestión se relaciona con resultados particulares. Las creencias normativas es lo mismo, pero con respecto a otras personas cuyas opiniones les importa. Y las creencias de control es la creencia sobre cualquier factor que afecte su control sobre el desempeño. ¿Por qué creencias? Esto es prácticamente lo mismo, porque, como les dije, las actitudes no se pueden medir directamente. Entonces, ¿qué hace uno, especialmente cuando está evaluando actitudes de las personas? Uno infiere la actitud a partir de respuestas de una persona a declaraciones con respecto a esas creencias. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber la actitud de una persona con respecto al comportamiento que tiene con un animal. Entonces yo no le digo, usted tiene una buena actitud con respecto a las personas. No, no, porque eso no se puede preguntar. Pero uno puede preguntarle, por ejemplo, ¿usted necesita pegarle a los animales para manejarlos? Entonces una persona que tiene una actitud más pobre con respecto a los animales va a decir, sí, eso es necesario porque es que los animales son brutos, ellos no entienden y si no es a punta de palo, ellos no se mueven. Entonces ahí uno ya empieza a inferir actitudes a partir de esas respuestas a preguntas relacionadas con esas creencias. Entonces aquí ya tenemos pues todo el esquema, ya entendemos rápidamente cómo funciona el ser humano y el comportamiento. Es importante también entender que las actitudes también influyen en la satisfacción laboral y la motivación para trabajar, que también están interconectados, ¿sí? La motivación para trabajar influye en la motivación para aprender y consecuentemente afecta el rendimiento en el trabajo. Entonces, es importante también tener presente que las personas en los sistemas de producción deben tener satisfacción laboral para poder tener motivación y para poder llegar a hablarles de un buen manejo. O sea, ¿usted cómo va a llegarle a una persona a decirle, no, es que tenemos que manejar los animales con bienestar si el bienestar de esas propias personas es pobre, es muy difícil, ¿cierto? Bueno, esta es otra revisión donde demuestra que hay una evidencia de que esas actitudes que yo les conté, les acabé de hablar, especialmente a actitudes positivas relacionadas a respuestas, a creencias con, por ejemplo, actitudes de tipo, usted le da más caricias, menos uso de esfuerzos verbales y físicos. Ya esas evidencias demuestran que actitudes positivas se correlacionan negativamente con comportamiento táctil negativo, como golpear, abofetear, gritar, movimientos rápidos, ruido fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una correlación negativa? Que a medida que una persona tiene más actitudes negativas, ellas tienden a presentar menos comportamientos negativos de las personas, ¿cierto? Y estos son estudios en la industria de cerdos, en la industria de bovinos lecheros, pollos de engorde. Bueno, entonces, el entrenamiento cognitivo-comportamental es una herramienta
que se puede utilizar para mejorar la interacción humano-animal. Pero antes de hablar sobre este tipo de entrenamientos, vamos a hablar sobre otros factores que influencian en el desarrollo del trabajo de cualquier persona. Pero aquí vamos a pensar en los vaqueros, ¿cierto? Entonces, el desempeño del trabajo o vaquero o manejador, dependiendo del sistema de producción, esto funciona para todos los sistemas de producción, ¿listo? Hay 3 factores que influencian ese desempeño. Uno es la oportunidad. La oportunidad tiene que ver con las condiciones de trabajo, las herramientas que se le dan, las decisiones de manejo, las reglas y las políticas organizacionales. Por eso les dije lo que les comenté ahorita y quiero que lo tengan muy presente. Una persona con oportunidades de trabajo pobre, con un mal salario, con un alto horarios de trabajo, donde el sistema, las herramientas no son adecuadas, eso va a influenciar negativamente en el desempeño del trabajo. Entonces, usted no puede llegar a decirle a una persona, vamos a hacer un entrenamiento de buenas prácticas de manejo para que nuestros animales tengan bienestar, si el bienestar de las personas es pobre. Debemos pensar en el bienestar de los dos. Otra es la capacidad. La capacidad tiene que ver con habilidades técnicas y conocimiento del trabajo, del trabajador. Entonces, usted o usted trabaja en un lugar o va a contratar a alguien, es importante que ellos sepan qué es lo que van a hacer y cómo es que los capacitamos por medios de entrenamientos. Y otra es la voluntad, que tiene que ver con la actitud ante los animales, que fue todo lo que hablamos ahorita, que influencia en la motivación y la satisfacción del trabajo, que también está influenciada por esa oportunidad. Entonces, como podemos ver, 2 dependen del propio individuo, pero uno depende del lugar donde está trabajando. Inclusive la capacidad también, ¿cierto? Porque la persona absorbe ese conocimiento, pero es importante que la persona que lo contrata tenga les provea ese conocimiento a ellos. Bueno, entonces, ¿cómo es que es el proceso para inducir un cambio en el comportamiento de una persona? No es fácil, es complejo y envuelve varias cosas. Primero, transmitir conocimiento y habilidades. Entonces, enseñarle a las personas todo con respecto al animal, el comportamiento de los animales, cómo funciona, cómo debe ser hecho, cambiar hábitos establecidos, que muchas veces es muy difícil, ¿cierto? Por ejemplo, usted llega a una hacienda de ganado donde un vaquero ha hecho toda la vida, manejado a los animales usando el tábano, gritando y todo, es difícil, y ya eso es un hábito. Es un hábito. Entonces es difícil hacer que se cambien esos hábitos por otros hábitos mejores, ¿cierto? Es importante abordar barreras comúnmente establecidas para esos cambios y no, pero es que si uno no les pega, ellos no van, no, pero mire que hay una forma diferente de hacerlo y por medio de demostración es fácil. Cambiar creencias relevantes, ¿sí? Actitudes y comportamientos por medio de aumento del conocimiento con respecto a eso que debemos hacer, pues enseñarles. También debe direccionar el reconocimiento de la diferencia entre interacciones positivas y negativas. Recuerden que al principio dijimos que muchas veces para ellos, las personas, esa interacción negativa es intuitivamente, no hace daño para los animales, pero cuando ellos entienden que cuando les pegamos, eso va a generar en los animales miedo, además dolor. Yo me acuerdo muy bien una experiencia en Brasil donde estaba hablando con un vaquero y el vaquero en uno de estos entrenamientos vio una carcasa, una canal, ¿sí? Llena de morados, de hematomas. Y les explicaron que eso fue el efecto del manejo. Entonces ellos decían, es que, ay, María Camila, es que yo no me imaginaba, claro, como es que los bovinos no se les ve como a uno, que uno se le ve el morado, eso queda debajo de la piel. Entonces ellos entendieron que cada vez que le pegan al animal, eso también les sale un morado como a nosotros. Entonces, que ellos entiendan que esas interacciones negativas tienen una consecuencia y que es diferente de una interacción positiva. ¿Y cómo es una interacción positiva? Entonces es importante también explicar esto. Fundamental, explicar el comportamiento animal, ¿sí?
reconocer las respuestas de miedo de los animales y comprender las respuestas de retroalimentación de ese comportamiento animal al manejo. Todo eso debe abordarse en un entrenamiento cognitivo-comportamental para que las personas cambien sus actitudes y comportamientos. Bueno, ahora un ejemplito. ¿Cómo se mejora la interacción humano-animal? Este es otro estudio también que realicé en Brasil con el grupo EDCO, parte de mi doctorado, donde evaluamos cómo el entrenamiento de los vaqueros influencia en sus actitudes y comportamientos, cómo eso influencia en la interacción humano-animal y en el comportamiento animal. Entonces, en este estudio evaluamos 24 haciendas durante un día de manejo de vacunación y había 3 tipos de haciendas. Haciendas donde había una persona encargada de entrenar las personas, ¿sí? Entonces, entrenamiento por lo menos una vez cada 6 meses en los últimos 2 años. Otras donde había haciendas que nadie había ido ahí, pero por lo menos uno de los vaqueros tenía un entrenamiento en buenas prácticas de manejo. Y haciendas donde nadie había recibido ningún tipo de entrenamiento y nadie había ido hasta allá. Y también dentro de las haciendas teníamos 3 tipos de vaqueros. Vaqueros con entrenamiento en un curso de manejo racional, sea dentro o fuera de la hacienda. Vaqueros trabajando con un vaquero que hizo un curso de manejo racional, o sea, el vaquero no hizo el curso directamente, pero tiene un colega que hizo ese manejo, y vaqueros sin entrenamiento ni conocimiento, ni trabajando con nadie que tuviera esa relación. Entonces, ¿qué evaluamos? 3 indicadores de calidad de manejo. 1, el comportamiento animal, el comportamiento humano y las actitudes de los humanos. De comportamiento animal, evaluamos comportamientos indeseables parecido al estudio anterior, y era que si el animal saltaba durante el manejo, se echaba, si se daba golpes con la instalación porque venían, pues, por ejemplo, muy estresados y pum, se daban contra algo, atacaban a las personas o se caían. Y de los humanos, aquí en este estudio enfocamos en las 2 interacciones positivas e interacciones negativas. Con respecto a las interacciones positivas, evaluamos el uso correcto de la bandera de manejo, que es utilizando todos los conceptos de etología del animal, no es tener una bandera y pegarle, sino utilizar, pues, para invadir, pues, la zona de fuga y todo esto. Tocar el animal, y vocalizaciones positivas, que son vocalizaciones de baja entonación, como, sí, bajo, graves. Y interacciones negativas, que era golpear y pinchar a los animales, golpear la puerta contra el animal, torcer la cola del animal o hacer sonidos negativos, como gritar, ¿cierto? Pegarle a las instalaciones. Con respecto a las actitudes, hicimos preguntas relacionadas con las creencias, a las actitudes con respecto al ganado, actitudes con respecto al manejo del propio ganado y satisfacción. Entonces le hacíamos preguntas como, ¿usted cree que el ganado puede sufrir y sentir dolor si les pegamos? Entonces las personas decían entre una escala de 1, no estoy de acuerdo, a 5, estoy totalmente de acuerdo. Usted necesita pegarle al ganado para manejarlo y usted le gusta trabajar con ganado. Esas eran las preguntas más o menos relacionadas a estas actitudes. ¿Qué encontramos? Que las actitudes de los vaqueros que eran entrenados eran mayores comparadas, las actitudes positivas, aquí, enfoquémonos aquí, las actitudes positivas de los vaqueros entrenados eran mayores que los vaqueros no entrenados, y las actitudes negativas de las personas entrenadas eran menores comparadas a los vaqueros no entrenados. Lo mismo encontramos con los comportamientos. Las personas entrenadas tuvieron menos cantidad de comportamientos negativos comparadas con las personas no entrenadas y viceversa, más comportamientos positivos comparadas con las personas no entrenadas. ¿Qué encontramos? Que las haciendas donde nadie había hecho entrenamiento y que no tenía ningún contacto con entrenamiento, tenían los animales
que se comportaron peor y más propensos a tener accidentes comparadas con las otras dos haciendas. Y este resultado fue muy interesante porque nosotros queríamos entender el efecto del paso del tiempo en las acciones de los vaqueros. Entonces, cada 15 minutos evaluamos qué pasaba con las interacciones y encontramos que esas haciendas donde nadie había sido entrenado, los comportamientos positivos de los vaqueros disminuyó a lo largo del día y los comportamientos negativos aumentó, mientras que en las otras dos haciendas se mantuvo constante. Este es otro estudio con cerdos, ¿sí? Donde evaluaron dos tipos de granjas con entrenamiento y granjas sin entrenamientos, y encontraron que en las haciendas con granjas con entrenamientos, la actitud, esto sin entrenamiento, la actitud positiva fue menor comparada con las granjas con entrenamiento. Eso es la actitud de los trabajadores, ¿sí? El comportamiento positivo humano fue mayor en las granjas con entrenamiento comparada con las de no. El comportamiento negativo fue mayor para las granjas sin entrenamiento comparada con las granjas con entrenamiento. El comportamiento de los animales tuvo el mismo comportamiento, o sea, en las granjas con entrenamiento los animales presentaron comportamientos relacionados a menos miedo. Y la productividad de las cerdas por lechón fue mayor. Este estudio es muy viejo, ¿ok? Entonces, es bueno tener eso en cuenta, pues, cuando vemos esta productividad. Este es otro ejemplo, ya para ir finalizando, donde evaluaron la influencia de un entrenamiento sobre bienestar animal en el bienestar de pollos y la calidad de la carcasa, de la canal, de esos pollos. Entonces se realizaron entrenamientos de bienestar en plantas frigoríficas en Costa Rica y Gran Bretaña. El entrenamiento tenía varios puntos. Ellos hablaban de legislación, sobre el atrape, cómo era la mejor forma de hacer el atrape, cómo era la mejor forma de hacer el transporte, el sacrificio, el abate de emergencia, la colgadura, cómo se cuelgan, qué es un aturdimiento efectivo y cómo hacerlo, y la influencia del bienestar en la calidad de carne del sacrificio. Entonces, ellos evaluaron el efecto de ese entrenamiento sobre indicadores de bienestar y calidad de carne antes y después del entrenamiento y 6 meses después también. ¿Y qué encontraron? Ellos midieron 5 indicadores de bienestar, 4 mejoraron significativamente, siendo ellas la agitación en la cuelga, ¿cierto? La agitación de los pollos, o sea, los pollos después del entrenamiento se agitaban menos, los choques preaturdimiento, los parámetros de aturdimiento también y el corte efectivo del cuello. Todo eso mejoró. Con respecto a los indicadores de calidad, mejoraron las alas quebradas, o sea, disminuyó la cantidad de alas quebradas y la presencia de petequias en la carne. Y no hubo efecto en otros indicadores de calidad. Bueno, vengo hablando mucho sobre los animales, pero ¿y qué pasa con los seres humanos? En esta parte sobre los seres humanos y la calidad humana tenemos que hacer muchos más estudios. Yo vengo pues como con la intención de realizar más estudios especialmente enfocados en los seres humanos. Pero estas son experiencias del grupo de investigación donde yo trabajé en Brasil, del profesor Mateus. Y estos son como testimonios de personas, con conversaciones con ellos. Este es uno de los vaqueros en Brasil que decía, no, antes del final del día me iba para mi casa muy cansado, directamente a la cama, justo después de ducharme y cenar. Hoy en día es diferente, vuelvo a la casa y después de ducharme y cenar todavía tengo energía para ver televisión y hablar con mi esposa. Y ese hablar con mi esposa, ellos en Brasil dicen enamorar a mi esposa. Enamorar es como tener cariños y relaciones. O sea, mejor dicho, tenía energía para todo, ¿cierto? Mientras tanto, antes no había. Este es otro testimonio de un vaquero en Uruguay, donde decía, en el pasado solía estar muy nervioso y disgustado después de trabajar con ganado todos los días y ahora me siento más relajado y menos cansado después de trabajar con ellos. Entonces, como podemos ver, esta estrategia no solo
es buena para los animales y para la productividad, pero también para la calidad de las personas que trabajan y reciben esta información. Entonces, ya para finalizar, los programas de entrenamiento de manejadores son una estrategia efectiva y práctica para mejorar la calidad de vida de ambos, los humanos y los animales. Si me tienen alguna pregunta, estoy feliz de responderla. Muchísimas gracias por la atención.